Salmo 103. Como ustedes saben, los salmos eran como el himnario del pueblo de Israel. Y hoy día también hay muchas iglesias que practican la salmodía, es decir, solo cantan himnos, no más. Hoy cantamos dos himnos preciosos, el Salmo 123 y el Salmo 23 y el Salmo 19, si mal no estoy. Y en este Salmo 103, en el Salmo 103 nos invita a alabar a Dios por sus bendiciones. Y ahora que lo estaba estudiando y analizando, pues encontramos muchas riquezas como en la palabra del Señor. Y si lo estudiásemos todos, todo el Salmo 103, no bastaría un solo sermón. Entonces hoy de pronto nos vamos a quedar solo en un versículo, que es el Salmo 103, versículo 2. Pero si le echamos una ojeada, así como dicen por ahí, abuelo de pájaro, las bendiciones de Dios son muchas, es decir, sus misericordias son bastantes. Podemos leer que el Señor dice que sana todas nuestras dolencias, perdonó nuestras iniquidades, ¿cierto? Nos rescata de donde estemos, sacia de bien nuestra boca, es decir, nos da el pan nuestro de cada día, hace justicia, ¿verdad? En el 8 dice, Él es misericordioso, es clemente, y esa misericordia y esa clemencia la experimentamos todos los días de nuestra vida. De nuevo, es grande misericordia. Él aparta su enojo de nosotros, no nos paga conforme a nuestras iniquidades. Y si ustedes se dan cuenta, el verso 10 y el 12, mire, eso es el Evangelio, es como si estuviéramos leyendo el Nuevo Testamento. Por eso la palabra de Dios es una sola historia, es un solo pacto. El 10 dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Y acaso eso no fue lo que hizo con nosotros el Padre por medio de Jesucristo? Eso fue. No nos pagó a nosotros como debiésemos, como nos debiera pagar. Más bien Cristo pagó por nosotros. Él pagó por nuestras culpas. Y el 12 dice, cuanto está lejos del oriente, del occidente, ¿verdad? Oriente, occidente, es decir, están uno en contra del otro, uno al extremo del otro. Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Y acaso eso no fue lo que hizo Cristo en la cruz? Alejó de nosotros las rebeliones cargándolas, ¿verdad? Como ese chivo expiatorio que era llevado lejos del pueblo, llevando las iniquidades del pueblo. Cristo también fue llevado lejos del pueblo, allí al Gólgota, y cargó con nuestras iniquidades, con nuestras rebeliones. Las alejó de nosotros y Él las llevó y Él las pagó. Entonces, es un salmo hermoso. Él se compadece de nosotros, dice también. Él sabe cuál es nuestra condición. Somos como polvo, somos como nada, y sabe que somos así. Es por eso su misericordia, es por eso que se compadece de nosotros. Y por lo tanto, en el 103:20 dice, bendecida a Jehová, porque así empieza el Salmo 103, bendecida a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Es decir, ¿cómo se obedece al Señor? Obedeciendo. Y eso es adoración. Entonces, la manera en que nosotros podemos bendecir a Dios, de alguna manera, porque en sí en nuestras fuerzas no podemos, pero se nos dice que es obedeciendo a la voz de su precepto, a la voz de sus estatutos, a la voz de sus mandamientos, oyendo y haciendo lo que Él nos dice. Ahora bien, vamos a ver un poco acerca de la amnesia espiritual. Amnesia es alguien que no recuerda, que no tiene esa memoria, bien sea una memoria de mucho tiempo atrás o una memoria reciente de cosas que pasaron hace poco. Porque el Salmo
103:2 dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y si ustedes se dan cuenta en las historias de la Biblia, el pueblo de Israel era proclive a olvidar todo lo que el Señor había hecho. Y por olvidar, y también por no contarle a sus hijos lo que el Señor había hecho, pues sucedía lo que sucedía, venía el castigo. Se levantaron generaciones que olvidaron a Dios. Como en los jueces, cada cual hacía lo que bien le parecía. Era una generación que había olvidado a Dios. Y es muy fácil olvidar. El ser humano, cuando le pasan cosas buenas, esas cosas buenas se pueden borrar, digámoslo así, con una cosa mala que le hagan. Yo me puedo haber comportado muy bien con una persona durante muchos años, pero de pronto cometo un error o de pronto no me sigo portando de la misma manera y esos 10 años que yo me porté bien son borrados por un solo acto. Y a veces nos pasa así con el Señor. El Señor y Él siempre se porta bien, no se trata de eso, sino que nos pasan cosas buenas y de pronto viene algún tropiezo, viene algo malo que le ocurre a nuestras vidas e inmediatamente nos olvidamos de todo lo generoso y bondadoso que es el Señor. ¿Y por qué traigo este tema a colación? Porque debemos siempre estar recordando lo que Dios ha hecho, estar recordando por medio de la lectura. Como decía el hermano Pacho en su exposición de la palabra, en su penitencia, escudriñad las Escrituras, porque en ellas está la vida eterna, le decía el Señor a los judíos. Escudriñar, escarbar, como cuando usted coge una pala o con las mismas manos y escarba y escarba y escarba y escarba, buscando qué hay allí. De esa manera de pronto nosotros podemos recordar, de esa manera podemos recordar. Las Escrituras nos advierten, ¿verdad? Les advierten a las personas sobre lo fácil que es olvidar a Dios. En las diversas circunstancias de la vida, en lo que nos ocurre en la vida. Y cuando olvidamos a Dios, le dejamos de dar el lugar que Dios se merece. ¿Cierto? Dice el Salmo, o empieza diciendo bendice, ¿cierto? Bendice, bendice alma mía a Jehová. Es decir, alaba, alma mía, a Jehová. Es decir, yo mismo tengo que alabar. Es un diálogo interno del salmista, como si estuviera hablando él mismo. Es un acto de racional, porque Dios es nuestro culto racional, es nuestro culto lógico. Y viene desde las entrañas, viene desde adentro. El bendecir al Señor, la verdadera adoración viene desde adentro. El nombre de David encabeza este salmo que es sin igual, es decir, es un salmo muy hermoso y expresa como ningún otro el alma de la iglesia en todo el mundo y también del cristiano, del individuo, del cristiano individual. Fíjense que todos los tiempos son presentes. ¿Qué quiere decir? Bendice alma mía, está en tiempo presente. Porque la adoración es una adoración presente, continua, que persevera, que sigue adelante. Hay unos tratos con Dios que son paralelos a nuestras vidas. Ya lo leí anteriormente. Hay cosas que son paralelas a lo que nos está sucediendo, aun cuando fueron escritas hace cientos y miles de años. Son paralelas a nuestras vidas. Cuando Él comienza, sigue adelante. Y miremos algunas de las bendiciones que Dios nos da, como decíamos, abundancia, ¿cierto? Perdón, sanidad, redención de peligros, redención de nuestras almas, peligro contra los accidentes, los que no vemos y los que vemos. Las coronas que pone sobre nuestras cabezas nada dignas.
la entera satisfacción que solo hallamos en Él. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Como bien lo decía yo anteriormente, el problema del ser humano es que el ser humano es propenso a olvidar. Olvidamos las llaves, ¿cierto? Olvidamos las fechas. Ay, ¿cuándo es que cumple años esta persona? ¿Dónde dejé el control remoto? ¿Dónde dejé la media que me estaba poniendo, verdad? Olvidamos. Hay temas del colegio que ya no me acuerdo. Yo no recuerdo ya ni las tablas de multiplicar, ni dividir, ni las capitales. Algunas recuerdo, ¿cierto? Claro, todas estas cosas, estas últimas cosas, hablando del colegio, es por falta de repaso. Si yo volviera a retomar y a repasar, lo recordaría. Y estarían frescos esos pensamientos. Sí, así no se me olvidaría. Ahora bien, hay advertencias de olvidar a Dios, de olvidar los actos pasados de Dios, y los conocemos en la Escritura, lo que le pasaba al pueblo por olvidar a Dios. Cuando subió Moisés al monte, ¿qué hizo el pueblo? ¿Qué hizo con Aarón? Construyeron un becerro y lo adoraron. Olvidaron a Dios. Tan fácilmente olvidaron los preceptos de Dios, las ordenanzas. Y eso que no había pasado mucho tiempo, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa cuando de pronto dejo de venir reiteradamente a la iglesia, o de pronto cuando dejo de leer la palabra y pasan semanas y pasan semanas? ¿Será que tiendo a olvidar? Muchas personas dicen que no lo necesitan, que no es necesario, que tienen su relación con Dios, pero es muy difícil llevar una relación con alguien cuando no hablo con esa persona, ni esa persona me habla. Es bien complicado. Mire lo que dice Deuteronomio 4:9, por favor. Vamos a Deuteronomio 4:9. Deuteronomio 4:9 dice, en esta versión dice, pero ten cuidado, es decir, hay una advertencia, tenga cuidado. No permitas que se te olviden las cosas que han visto tus ojos, ni dejes que se aparten de tu memoria en todos los días de tu vida. Cuéntaselas a tus hijos y a tus nietos, dice la Escritura. Y Deuteronomio 6 también nos recuerda, enséñele a sus hijos en el tiempo y en destiempo, fuera de tiempo, en todo momento. Ahora yo les pregunto, ¿qué cosas han visto sus ojos? ¿No han visto la gloria de Dios en sus vidas? ¿No han visto la majestad de Dios? Y estas cosas que ustedes han visto, guárdelas en su memoria. ¿Y cómo guardamos en nuestra memoria o cómo dejamos de pensar en ellas? Pues yendo a la Escritura, y dice que todos los días de su vida, ahora bien, dice que se las cuenten a sus hijos. La enseñanza y la predicación es la mejor arma o la mejor forma de no olvidar. Cuando nosotros enseñamos y enseñamos a nuestros hijos, enseñamos a nuestro prójimo, somos menos propensos a olvidar porque estamos siguiendo o pensando o mascullando o rumiando la Escritura y enseñándosela a otro. Entonces esos pensamientos estarán ahí. Fíjense ustedes, los profesores, los que enseñan matemáticas, ciencia, ellos siempre están estudiando, y usted les hace una pregunta concerniente al área que ellos manejan y muy seguramente le darán la respuesta. Y al otro año vuelven e inician. Están en constante estudio, ¿verdad? Así como lo hace un médico, como lo hace un abogado, está en constante estudio para que no olviden las cosas, no olviden las leyes, para que sean buenos abogados. Y nosotros de la misma manera debemos seguir en constante meditación de la palabra para no olvidar los beneficios y las bondades de nuestro Dios, sus favores. El que enseña aprende 2 veces y así tiene menos posibilidades de olvidar. Vamos a Isaías 51, 12, 13. Si nos pusiésemos a enumerar las bondades de Dios, lo bueno que ha sido con nosotros,
Lo bueno que ha sido en momentos tan difíciles de nuestra vida. Las cosas que Él no ha permitido que nos sucedan. A veces no nos damos cuenta de que algo malo nos va a ocurrir y Él nos libra de ese mal y a veces nosotros ni nos damos por enterado. Isaías 51, 12, 13 dice: yo soy yo, el yo soy, quien los consuela. ¿Por qué has de temer a un simple mortal, a alguien que se consume como hierba? ¿Olvidaste al Señor que te hizo, aquel que desplegó los cielos, que puso los cimientos de la tierra? Tenías miedo de continuo al ataque furioso del opresor cuando se preparaba para arrasar. ¿Dónde está la furia del opresor? Dios mismo, por medio de Isaías, diciéndole al pueblo que por qué le tenían miedo a los hombres. ¿Por qué le tenemos miedo a los hombres? Si tenemos a Dios, el cual fundó la tierra, hizo los cielos y los mares y todo lo que en ellos hay. ¿Por qué? Ahora, ¿cuál es el contexto de Isaías? Visualicemos a un pueblo que se siente abandonado, que se siente pequeño, que se siente aterrorizado, porque había un pueblo que lo iba a invadir, los caldeos, el imperio babilónico. El pueblo de Israel está cautivo en Babilonia. Han pasado décadas lejos de su tierra. Jerusalén está en ruinas, el templo ha sido destruido. Los israelitas viven bajo el peso constante de un imperio que los está oprimiendo en esos momentos. Ahora, sabemos que lo que le estaba sucediendo al pueblo de Israel fue por causa de haber olvidado a Dios, fue por causa de su rebelión, pero aún así se sentían olvidados. Hay personas a veces que se sienten olvidadas, se sienten por allá, a un lado, pero están olvidadas, están abandonados, es por su misma causa, pero no lo aceptan. Quieren echarle la culpa a otro, quieren echarle la culpa a X persona o quieren echarle la culpa a Dios de la condición en la que ellos se encuentran. Pero no se dan cuenta ni piensan, dicen, ¿no será que yo estoy aquí es por mi propia causa? Yo soy el que me he alejado, no los demás se han alejado de mí. Y este contexto es un reproche amoroso de Dios a un pueblo amnésico, es decir, un pueblo que había olvidado al que hizo los cielos y la tierra. Israel había olvidado quién era su creador, quién los había formado. Y al hacerlo, había permitido que el miedo, ¿cierto?, a los hombres, a los seres infinitos, a las criaturas, al hacerlo, habían permitido que el miedo a los hombres nublara su visión del Dios eterno, porque el olvido hace que nuestra visión se nuble, no veamos claro. Este pasaje de Isaías encaja perfectamente con no olvidar. En el Salmo 103 nos reitera o nos subraya el agradecimiento hacia Dios por sus beneficios, por los beneficios recibidos. Y aquí en Isaías 51 vemos el énfasis de lo que produce el olvido de sus beneficios y sus favores. ¿Qué produce? Parálisis, terror. Cuando el pueblo olvida al Señor, ¿verdad? Porque el Señor les dice, y ya has olvidado a Jehová tu hacedor. Cuando el pueblo olvida al Señor, el resultado inmediato es el miedo a lo que sucederá. Nos embarga la ansiedad, la depresión, el afán, ¿cierto? La palabra es clara, dice, no le teman al que destruye el cuerpo, témanle al que pueda destruir el alma. Hay que recordar los beneficios, puesto que este es el único antídoto para el miedo. Hay mucho peligro de olvidarnos de la bondad de Dios. Miren lo que dice el Salmo 34:8. Salmo 34:8. Salmo 34:8.
Salmo 34:8 dice, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. ¿Será que somos dichosos o no somos dichosos? ¿Confiamos en el Señor? El Señor es bueno, el hombre es malo, Él es el malo. Olvidarnos simplemente es un descuido intelectual, es decir, que solo tiene que ver con la mente, no. No se trata, como decíamos anteriormente, no se trata solo de olvidar el sitio de las llaves, olvidar de pronto dónde dejé mi canoa, dónde dejé mi remo, no se trata. Es más como un alejamiento del corazón. Cuando se habla de que yo olvido al Señor y sus beneficios, no quiere decir de que yo no diga, ay, ¿quién es Dios? No se trata de eso. Se trata de un alejamiento que produce el olvido. Se trata de un distanciamiento y en ese distanciamiento ocurren cosas pues que no son buenas para nosotros. Y no se trata de que yo recuerde a Dios solo poniendo en mis estados pegatinas o versículos bíblicos que a veces de pronto ni entiendo ni leo. No se trata solo de eso. Si bien notamos en Romanos 1:21, miren lo que dice Romanos 1:21. Dice, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus racionamientos y su necio en corazón fue entenebrecido, es decir, fue lleno de tinieblas. El corazón se oscurece, se llena de tinieblas cuando deja de ser agradecido y se olvida. El resultado de honrar a Dios reconociendo su poder y su deidad, de no recordar al Creador y darle la gloria, es un corazón que es oscurecido por el pecado. La verdadera adoración, es decir, bendecir a Dios, obedecer a Dios, nace de una memoria que está activa, con recuerdos frescos, que repasa diariamente la palabra de Dios, porque en ella están sus favores y sus beneficios. Nosotros debemos siempre estar, digámoslo así, figurativamente, dialogando con nuestra alma, recordando estas verdades, pensando en estas verdades, porque dice el pasaje, bendice, alma mía, al Señor. No es algo solo externo, viene de adentro, como decía anteriormente, viene de las entrañas. Es una orden que la voluntad le da a las emociones hacia un correcto estudio, hacia un correcto conocimiento, ¿verdad? Porque ¿de qué otra manera voy a saber cómo bendecir a Jehová, cómo obedecerle, cómo alabarle si no conozco la palabra? Por ejemplo, ¿cómo sé cómo voy a orar si no conozco Mateo 6:9 en adelante? ¿Cómo sé cuál es la estructura de la oración que Cristo dejó a sus discípulos y nos dejó a nosotros? La única forma en que conozco esto y no lo olvido es a través de la Escritura. En el Antiguo Testamento, David está escribiendo este salmo probablemente en su vejez. De pronto, a lo mejor él está recordando cuando derrotó a Goliat, cuando estuvo en la cueva de Adullam, y también su pecado con Betsabé, todas sus aflicciones. Él sabe si su alma no se, digámoslo así, se obliga a bendecir. Si no lo hace, el peso del mundo lo hundirá y las tribulaciones lo hundirán en el fango de la desesperanza, de la ansiedad, de la depresión. En la meditación se encuentra, o más bien hay un diálogo de nuestra propia alma con nosotros mismos y con Dios. Ahora bien, hagámonos esta pregunta: ¿cuáles son los pensamientos que habitan continuamente en nuestra mente? ¿O hay cosas realmente que nos recuerdan los beneficios y los favores de Dios en nuestras vidas? Esto es bueno repasarlo en nuestra mente, es bueno repasar la Escritura.
Ahora miremos la conexión con el Nuevo Testamento. Vamos a Colosenses 3, 16 y 17. Colosenses 3, 16 y 17 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Fíjense. ¿Para qué? Enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cantos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. La gratitud es parte del que no olvida. Una persona responde a la gratitud porque no olvida lo que han hecho por ella. Nosotros respondemos en gratitud a Dios porque no olvidamos todos sus favores, sus beneficios. De nuevo, la gratitud es parte del que no olvida. Van ligados, van unidos a nuestro corazón. No adoramos porque sentimos, porque nos embargue un sentimiento, no. Adoramos a Dios porque Él es digno de nuestra adoración y porque no olvidamos lo que Él ha hecho por nosotros. La palabra mora en abundancia en mi mente, como dice Colosenses, y me recuerda que Dios me ha llenado de favores y bendiciones en toda mi vida, me ha colmado de ellas. Ahora bien, ¿cuántas veces dejamos que nuestros problemas le griten a nuestra alma y digan cosas como, mejor me alejo de la iglesia porque allí no me prestan atención, o ya no me está dando Dios lo que yo necesito, o ya no voy a ir a la iglesia, o me aparto? O decimos a veces, Dios sabe que voy a seguir en comunión con Él a mi modo. En lugar mejor que nuestra alma le susurre a nuestros problemas, ¿quién es Dios? ¿Qué ha hecho Dios? ¿Será de pronto que a veces necesitamos recordar que no somos el centro de todo y que Dios es el centro de nuestra adoración? ¿Que estamos para obedecerle a Él? ¿Para bendecirlo con nuestra adoración, con nuestra obediencia? Cuando actuamos deliberadamente, autónomamente, pensando en nosotros mismos y en lo que nos conviene, hemos olvidado quién es Dios, así como los israelitas olvidaron quién era su hacedor y lo que había hecho. Hemos olvidado el propósito de nuestras vidas, que es glorificar a Dios y disfrutar de sus beneficios, de sus favores. Recordemos lo que dice Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Recordémoslo, no lo olvidemos. Bendecir es obedecer, es someternos. Hay siempre una lucha nuestra contra el olvido, ¿verdad? Y eso es peligro. Dice la segunda parte del Salmo 103:2, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y el peligro de olvidar es que de pronto nos volvemos orgullosos. Fíjense lo que dice Segunda de Crónicas 32:25, algo que le sucedió a un rey de Judá llamado Ezequías, un buen rey, pero olvidó darle la gloria a Dios. Dice Segunda de Crónicas 32:25, mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, es de parte de Dios, sino que se enalteció su corazón, fue orgulloso, y vino la ira contra él y contra Judá. Hay que tener cuidado con las consecuencias del orgullo. ¿Cuál era el contexto? Dios había enviado a un ángel que destruyó a 185,000 asirios en una sola noche y libró a Ezequías del temible Sennacherib. Todo esto lo hizo Dios. Y además de eso, le dio una sanidad sobrenatural, porque Ezequías estaba enfermo de muerte. Clamó a Dios y Dios lo sanó. Y no solo lo sanó, también hizo retroceder la sombra del sol 10 grados como una señal.
¿Y qué pasa con Ezequías? ¿Qué sucedió con Ezequías? Algo que a veces recurrentemente nos sucede a nosotros. El olvido de Ezequías. Y no fue tan solo un error inocente, no. Fue una falta de correspondencia amorosa hacia Dios. ¿Y qué fue lo que sucedió? La ira de Dios vino sobre él, sobre su pueblo. Y años más tarde culminaría en el cautiverio babilónico, donde los babilónicos se llevarían precisamente los tesoros que él presumió por orgullo, porque él presumió delante de los babilónicos todos sus tesoros, pero nunca le dio la gloria a Dios, nunca dijo, gracias a Dios que me sanó, gracias a Dios que me libró de la mano de los ejércitos enemigos. No, el orgullo es el hijo de una memoria corta. Cuando creemos que estamos donde estamos por nuestro propio esfuerzo, hemos olvidado la mano de Dios. Nadie se hace a sí mismo. Nadie se hace a sí mismo. Dios nos hace, Dios nos forma. Y miren, aquí también hay un punto de conexión con el Salmo 103. Porque David mismo se está predicando a él mismo, ¿cierto? A no olvidar. Él mismo se está diciendo. Y Ezequías, ¿cierto? Nos muestra o nos da una ilustración de lo que pasa cuando olvidamos. David se está diciendo, alma mía, no olvides ninguno de los beneficios, no olvides los favores que Dios te ha dado. Y Ezequías no tuvo ese diálogo en sí mismo, no lo tuvo. Olvidó los beneficios de Dios, olvidó los favores de Dios. El orgullo en esencia es olvido, olvidar. ¿Quién lo ha puesto ahí? Ezequías olvidó que estaba vivo porque Dios quiso. No olvidemos que estamos vivos porque Dios quiso que fuera así. Dios tuvo misericordia y, como dice el Salmo 103, no nos pagó de acuerdo a nuestras iniquidades. Eso es misericordia. También olvidó que era rey porque Dios lo puso ahí. Cuando dejamos de bendecir al Señor, ¿cierto? Empezamos a bendecirnos nosotros mismos, ¿cierto? Olvidamos a Dios y empezamos a vivir para nosotros. Hay un momento muy peligroso, mis hermanos. Cuando olvidamos a Dios, a veces no es en las crisis, sino después de las crisis, después del milagro, cuando la enfermedad se va, cuando la deuda se paga, cuando llega un ascenso de pronto en nuestros trabajos, de pronto podemos olvidar al Señor. Pero ahí es cuando necesitamos decir, alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios. Ahora bien, también algunos de nosotros hemos caído en el error, en el pecado, de que cuando tenemos una situación adversa, olvidamos también los beneficios que Dios nos ha dado anteriormente, que Dios nos dio en el pasado. El olvido es raíz del pecado. Israel pecó en el desierto porque olvidó las plagas de Egipto, porque olvidó todo lo que Dios había hecho en el Mar Rojo. De nuevo, el Deuteronomio 6:12, que ya lo leímos, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y nos lo repitieron hoy, ¿verdad? En los mandamientos. Y el Señor era reiterativo y lo repetía, así como también era reiterativo y le repetía el pacto a Abraham, y se lo repetía a Isaac, y se lo repetía a Jacob. ¿Será que el Señor sabe que somos de memoria corta? Claro que sí. Cuidemos de recordar de dónde venimos y no olvidemos hacia dónde nos dirigimos, hacia nuestra patria celestial. Fíjense esta ilustración. Lamentablemente a veces llegamos a una edad donde se nos olvidan las cosas. Y hay ancianos o hay personas de mucha edad que les da demencia senil, es decir, olvidan completamente las cosas.
No recuerdan nada, incluso a veces vuelven a ser como niños, recuerdan cosas de su niñez. El creyente que no estudia la Biblia es como un anciano senil espiritualmente hablando, que olvida, ¿cierto? Muchas cosas, inclusive se les olvida cómo comer y tienen que alimentarse. Y si no lo alimentan, se muere de hambre. Y nosotros nos podemos morir de hambre, hablando espiritualmente, si no nos alimentamos. Por eso hay o existen hoy día muchos cristianos que están raquíticos, que están, digámoslo así, famélicos, hambrientos, desnutridos espiritualmente hablando, porque no se alimentan de la palabra del Señor, sabiendo que tienen la mesa servida, sabiendo de que tenemos los medios tecnológicos a nuestro servicio, que hoy día en cualquier dispositivo se puede descargar una Biblia electrónica. La falta de diligencia en el estudio bíblico es la causa principal de nuestra amnesia, de olvidar las cosas. Es la causa de nuestra falta de memoria de lo que Dios ha hecho. Si no leemos lo que Dios ha hecho, no sabremos qué esperar de Él hoy o mañana. No sabremos cuál es su voluntad. Ahora bien, si el olvido nos lleva al orgullo, como ya lo hemos visto, ¿qué es lo que necesitamos realmente para mantenernos humildes? El salmista nos está dando la respuesta. Fíjense ustedes, la parte del 2 dice, y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides. Esa es la manera como nos podemos mantener humildes. No olvidar los favores que Dios nos ha dado, sus beneficios. El favor es la gracia, lo que no merecemos. El beneficio es el fruto de esa gracia, la salvación, la provisión, la paz. Y ahora, ¿cuál ha sido el mayor beneficio que tenemos que recordar, que recordamos cada 8 días? Cristo Jesús es nuestro mayor beneficio. Y hoy vamos a recordar un beneficio. Y en la Santa Cena, cada mes lo recordamos. En 1 Corintios 11:23, fíjense lo que dice Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Él lo recibió, él fue enseñado y ahora también lo estaba enseñando a los demás. Lo estaba recordando a otros. ¿Y qué es lo que estaba recordando? Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced todo en memoria de mí. Recordando este sacrificio, recordando este sacramento. La Santa Cena es algo así como una ayuda a memoria, es decir, ayuda a recordar. Esto es lo que es lo que Cristo nos dejó para recordar. Es un anuncio, es una conmemoración, un sacramento que sirve para recordar por qué y por quiénes murió Cristo. Estamos recordando esto. En esta celebración traemos a la mente de nuevo ese episodio que sucedió hace 2000 años, porque Él quería que lo recordaran por su muerte. Viene a la mente, viene a la memoria la sangre del nuevo pacto derramada por nuestra redención. Recordamos el cuerpo de Cristo destrozado por nuestras iniquidades, representado por el pan. Ahora bien, en el Antiguo Testamento, ¿cuál era el beneficio que Dios les había dado? La salida de Egipto. Y decía que lo recordaran. La redención que obró Dios con mano poderosa en Egipto. Esto debían recordarlo y contárselo a sus hijos para que no olvidaran a Dios. Esto tenía que estar fresco en la memoria colectiva del pueblo, este recuerdo de la Pascua. Y ahora en el Nuevo Testamento debemos tener en la mente que fuimos rescatados de la esclavitud del pecado a través de la cruz. Efesios 1:3. Dice,
Efesios 1:3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dios no escatimó ni a su propio Hijo. Este es el beneficio supremo. Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, gracias al sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Qué más favor? ¿Qué más beneficio? La bendición no es un deseo o una posibilidad. Es un acto que ya fue realizado por el Padre a través de la obra redentora de Cristo. Y ahora, parte de esa bendición, parte de ese favor de Dios, parte de ese beneficio es que somos hijos de Dios. Aquí se vuelve interesante. En el Antiguo Testamento las bendiciones, favores o beneficios solían ser materiales: tierra, descendencia, cosecha, donde fluye leche y miel. Ahora Pablo va más allá, es algo mucho más trascendente, es algo espiritual, pero no significa que sea invisible o que sea irreal, no, sino que proviene del Espíritu Santo, porque tenemos la elección, la adopción, la redención, el sellamiento. Todo esto también hace parte de los beneficios y favores de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, es el momento de que hoy día hagamos un inventario. Ahora, no nos quedemos solo en lo material, aunque también hace parte de los beneficios y favores de Dios. Lo que tengamos, sea nuestra motico, sea nuestra canoa, sea nuestra casa, mire su familia, su salud, su contexto, que hay personas que están en una situación más difícil. Pero sobre todas las cosas, mire a Cristo. Vea lo eterno. Vea el perdón de pecados. De nuevo, vea la adopción que como a hijos se nos hace. Vea la promesa de la vida eterna. Y ya para terminar, bendecir a Dios requiere una memoria bien entrenada para poder así obedecer o para saber cómo obedecer. Una memoria diestra para la Biblia, preparada para que de nuestra boca salga la palabra de Dios, listos para que le digamos a nuestra alma: alma mía, bendice a Dios y no olvides, recuerda siempre a tu Creador. Recuerda a Cristo, que fue quien por ti sufrió. Ahora tú, alma mía, vive para Él y ya no vivas para ti, pues Cristo lo ha dado todo por ti. Y ahora, alma mía, ¿tú qué das por Él? Alma mía, obedece a la voz de tu Redentor. La obediencia es el resplandor, es el reflejo de una mente que ha recordado, que recuerda la misericordia de Dios. Uno que obedece es uno que ha recordado los favores y beneficios de Cristo en su vida. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Hermanos, debemos ser diligentes. Regresemos al estudio diario de la palabra para refrescar la memoria. Cristo es nuestro centro. Él es el centro de toda nuestra adoración. Él es el centro de toda bendición. Miremos en qué estamos fallando, dónde nos hemos quedado. Miremos a Cristo. Si hoy sienten que no tienen nada que agradecer, miren a la cruz. Si hoy sienten o están pasando por graves dificultades, recuerda la cruz. Si sientes que ya nada tiene sentido, rememora la cruz de Cristo. Esto es más que suficiente. La obra magnánima de Cristo es superior en todos los aspectos, en todos los sentidos.
Ahí está el favor que pagó tu deuda eterna y tu beneficio es la salvación. Amén. Oremos. Padre bueno, Padre celestial, gracias